El marcapáginas. Me gusta. A mí me parece una provocación. Pero si únicamente di a me gusta. Mila, si das a me gusta, eres cómplice. Exageras. Fue un impulso, ni lo pensé. Con Hagid hablaba en hebreo, pero sentía que las palabras no significaban exactamente lo que yo quería decir. Por eso procuraba ser breve. Esa mañana, Hagid, sentada en el borde de su cama, se maquillaba las pestañas frente al espejo del armario abierto, mientras yo, tumbada en la cama al otro lado de la habitación, hojeaba mi Facebook, levantando la vista de vez en cuando para mirarla. Tenía que reconocer que sus pestañas eran hermosas alas de mariposa. Ella parecía saberlo. Las maquillaba con esmero. Empezaba por rizarlas, luego el rímel y una raya azul al filo de sus párpados. Se giró para mirarme, los ojos fruncidos, perdidos en su pelo rojo recogido en una trenza sedosa, que ante el espejo movía de un lado al otro, como un personaje de las novelas de Singer. Conocía esa mirada de enfado que le hacía juntar los labios, haciendo visible la pequeña cicatriz cerca de su barbilla. A Hagid la conocí antes de su cicatriz. Cuando se ha vivido el origen de una cicatriz de alguien, se genera intimidad. Una alegría enorme recibir en Radio Sefarad, en su casa, a Esther Bendán. Hola, Esther. Hola, Raquel, muchísimas gracias. Y como siempre, o casi siempre que hablamos contigo, Esther, vienes con un libro bajo el brazo y bajo las ilusiones. En este caso, se llama Una hora solamente, de la orilla del día. Nos tienes que explicar el título, si te parece, para empezar. Sí, este título es una referencia a un poema de Rainer Maria Rilke, que luego señala, lo recojo. A mí cada libro cuando lo escribes coinciden las lecturas y de repente las propias lecturas van enriqueciendo los libros. Como cada cuento es una historia de una hora aproximadamente de la vida de un personaje en el mismo día. El día es en el del bosón de Higgs, el día en el que se anunció que se había podido demostrar el bosón de Higgs, que es un fenómeno físico que ya había anunciado Einstein. Entonces, en ese mismo día hay 24 horas, hay 24 relatos que pasan cada uno de ellos en una hora de ese día. Y por eso el título me parecía muy sugerente, porque además recorre a distintos lugares del mundo. Desde luego que sí. Una geografía abierta. Sí, de eso vamos a hablar. Si te parece, empezamos con algo que yo no soy una experta en tu obra, pero he leído todos tus libros y siempre, Esther, la familia, los amigos, las relaciones personales, el amor, están presentes en tus páginas. En este caso, pues eso vuelve a darse, ¿no? No es una casualidad. No, bueno, son historias que va uno escuchando, es como recoger sonidos y conversaciones. Algunas sí que son cercanas, de amigos o de familia, y otras son imaginadas, escuchadas a través de periódicos, etcétera. Lo que he querido hacer es como una especie de pacto con la realidad, recogiéndola y lanzándola. Si en algún momento alguien dentro de muchos años leyera algo de estos relatos, que nos diera una panorámica del tiempo tan peculiar que vivimos, de la crisis, de la vulnerabilidad, de la oficina, de la presión, un montón de historias que van haciendo todo un puzzle, y algunas de ellas incluso en clave de humor, otras en clave de casi de relato negro, ¿no? De novela policíaca. Yo que quería hacer precisamente eso, aunque todos tengan el mismo tono y la misma intensidad. Y las sitúas en diferentes puntos del mundo, como nos comentabas al principio: Venezuela, Israel, Madrid, Colombia, porque forman parte de tu propia geografía.
Sí, de mi geografía, de la geografía de los periódicos, de la actualidad. Venezuela, sobre todo, la situación que se vive en Venezuela a mí me ha impactado, me ha dolido, porque ha descompuesto a toda la familia que vivía en Venezuela. Muchos de ellos emigrantes, que también de algún modo habían vivido el exilio, que se sintieron que de repente estaban o en un país que era el suyo, y de repente se han ido, de repente todo eso se ha desvanecido, y ahí es donde a mí me dolía, y recojo la historia de Sara, que es un personaje, que además es un personaje que es un homenaje a una persona, y que vuelve a su casa de Venezuela después de vivir en Miami. Vuelve a su casa, no puede entrar, toda la trama que supone, y el encuentro con personajes del pasado. Es un encuentro entrañable. También es uno de los cuentos que más recuerdo después de haber leído tu libro. Y sobre todo, Esther, la presencia de lo judío en Una hora solamente de la orilla del día. Algo que no es frecuente en la literatura española, que lo haces, imagino, porque forma parte de lo que tú eres, pero quizá también un poco para normalizar, para hacer pedagogía, para situarnos a los judíos en nuestra realidad. Pues mira, he estado hablando con Arnoldo, que leyó el libro y que me hizo algunos comentarios, que de verdad que también se lo agradecí mucho, Arnoldo Lieberman, y me decía que era un libro muy judío. Yo, en realidad, es verdad que está y muy presente, pero por otro lado, y en esta ocasión más que nunca, no he querido hacer ninguna pedagogía. O sea, yo lo hice probablemente con más o menos éxito en los anteriores libros. En en realidad no, es lo que forma parte de mi realidad e incluso de mi trabajo. Entonces estoy muy en contacto con la gente, con dos realidades, con Israel, con la gente que vive en Israel, con la normalidad del judaísmo en Israel, y entonces ha sido reflejo de lo que yo vivo, más que de una intención, porque no sé si es bueno además para a partir de ahora para mí. O sea, yo no, creo que hay que hacerlo probablemente, pero para mí, a partir de ahora en mis temas, yo prefiero que surjan de una manera natural y no forzarlo, porque creo que eso no me permite ir hacia donde quiero con un diálogo o con un tema literario. Lo que tú comentas, que no sea forzado, ¿no? Que salga con naturalidad. En este libro, que como en todos los tuyos, Esther, te presentas como una escritora valiente que se desnuda, como hacen los buenos escritores. No sé si te desnudas totalmente o como cuando se deshojan alcachofas. Yo soy bastante tímida en los desnudos, pero me gustan las sugerencias. Yo creo que es más de sugerencias. Y me gusta un escote, pero no me gusta el topless. Imagino que me gusta en otros casos y lo veo muy natural y me encanta la gente que lo hace, pero que en mi caso, y además después de una operación de cáncer de mama, pues tampoco es lo que me gusta hacer. No me gustan las sugerencias y me gustan las indirectas y me gustan los susurros y los paréntesis. Entonces sí que intento trabajar en eso. Un libro que me ayudó mucho a la hora de trabajar estos relatos es el Dublineses de Joyce. Sobre todo dos relatos que me encantan, que es Arabia y Los Muertos. Son dos relatos que es que pasa mucho, no pasa nada, y hay un descubrimiento simplemente por una frase. Y entonces ahí es donde me gusta trabajar, en esas revelaciones que se dan en un momento de pronto de vacío, en un autobús, de pronto un descubrimiento que puede cambiarnos la visión que se tiene de uno mismo o de algo del pasado. Hablaba también de desnudarse como escritora, ¿no? De que eres a veces implacable con tus personajes, aunque me imagino que les quieres a todos. Sí, en este caso es que son muchos y que son muchos y en algunos casos muy coral la historia. Y entonces, en ese sentido, sí, también han aparecido dentro de este relato personajes que son el contrapunto, ¿no? De la crueldad o de la mentira.
pero también con ellos me ha gustado trabajar porque creo que es necesario. A mí me parece importante, ¿no? que haya ese recorrido de personajes y que permita ver varias caras de las historias. Muchas protagonistas femeninas en una hora solamente de la orilla del día. ¿Es algo buscado o también te ha surgido de manera natural? También ha surgido. Más que nada lo dan los tipos de personajes. O sea, lo da el tipo de historias y el trabajo con esas historias. Y son personajes femeninos porque la historia cuando ha aparecido, porque en el relato hay una cosa muy curiosa, que aparecen de modo muy poético. O sea, el relato surge como una inspiración así de un instante. Y entonces el que impulsó en ese momento ese relato fueron conversaciones o fueron historias de mujeres. Nos hablabas antes de Arnoldo Lieberman. En la presentación en Madrid también estuvieron presentes Mercedes Monmany, Gabriel Albiac. Sí. ¿Cómo fue esa presentación y qué recuerdas especialmente de lo que se dijo aquel día, Esther? Pues mira, en ese momento, esto a Tenorio también, porque a mí me interesaba que hubiera alguien trabajando, hablando de lo que era el bosón de Higgs y yo no lo podía explicar. Y entonces él estaba ahí para poder explicarlo. Pero recuerdo el momento de vértigo que tuve cuando empezó a hablar Albiac, porque él empezó a decir que el relato es la cosa más difícil de la literatura, que hay que ser muy osado para escribir relatos y realmente entonces dije, no sé qué va a decir y me asusté muchísimo. Empecé a sonreír así con cara como, no sé, intentando mirar a todo el mundo a ver si no me miraban para que, bueno, así no se dan cuenta de lo que yo estoy oyendo, pero afortunadamente él fue muy generoso y no pasó nada. Sí, de verdad que fue ese momento el que más Pero luego fue un encuentro entre amigos y estar ahí rodeada de mucha gente y de muchos amigos, pues para mí. Porque en realidad uno escribe el libro y el momento más importante es cuando un editor te dice que sí y empiezas a hacer las pruebas. Lo que pasa es que tienes que hacer presentaciones y hablar del libro porque si no los editores, si no ven que ha salido, pues los próximos libros no se venden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el libro, para mí, lo más importante es cuando ya sabes que el libro va a poder salir y que va a ser acogido en una editorial y que ya estás trabajando con la portada. Y luego la presentación ya forma parte de otra parte. Ya no es tanto la literatura como una fiesta en torno al libro que te permite encontrarte con amigos y pasas el momento de miedo que no venga nadie y en fin, se sufre un poco. Pero lo importante es cuando encuentras una editorial. En este caso, Confluencias ha sido una editorial muy abierta, que ha trabajado muy bien, enseguida dio con un tono para la portada y tienen un diseñador maravilloso. O sea que enseguida, digamos que el libro encontró de pronto un sitio muy, muy agradable para poder trabajar con ellos. Y además la correctora que estuvo conmigo también, María del Mar, pues era una persona muy... que trabajaba de una forma como muy discreta y la verdad que todo en lo que es el entorno a la edición del libro fue una muy buena experiencia. Es una edición preciosa. Los oyentes cuando tengan el libro en sus manos nos darán la razón, no solo la portada sino la elección del papel. Se nota que la editorial Confluencias lo ha querido cuidar bien. Hablando de amigos y de gente que te demuestra cariño e interés, tenemos que referirnos a Ángel Wagenstein. Sí. Fue muy divertido el prólogo. Ángel Wagenstein, con quien me entiendo perfectamente en francés y en ladino, en judeo-español, pues hemos estado juntos e incluso hemos coincidido en canciones sefarditas, pues me pareció la persona que me apetecía, ¿no? Porque él forma parte de la literatura universal y es judío y siempre ha trabajado mucho con su memoria y me pareció muy cercano, entonces se lo pedí. Lo que pasa que él, evidentemente habla de esa experiencia conjunta, pero a la vez no puede hablar mucho del libro porque el castellano actual no tiene tanto que ver con el ladino. Y entonces eso me permite
descubrir cómo a veces en las palabras hay más allá, ¿no? Y que es la propia palabra que comunica, la palabra es como un gesto, mientras que el lenguaje escrito ya entras en otra dimensión y entra el tiempo. Y en cambio, cuando hemos estado juntos, nuestra comunicación es fluida y nos entendemos perfectamente, mientras que cuando uno está escribiendo en un texto, cuando lee un texto escrito, es otra la comunicación, y fue muy interesante descubrir eso junto a él, ¿no? Uh-huh. Esther, tú tienes, y tu libro, tu novela, lo tiene también, vocación de presente, vocación de escritora contemporánea española. Imagínate una antología de autores actuales de nuestro país. ¿Qué relato escogerías de esta novela, de este libro de relatos, Una hora solamente de la orilla del día, para que formara parte de esa antología? Bueno, creí que me ibas a preguntar por autores, y te iba a decir en cuanto a relatos, Manuel Rivas, Lengua de mariposa, Aramburu, Los peces de la amargura, un escritor soriano, pero ahora que me preguntas por de estos, la verdad es que no sé, porque cada uno es distinto. Claro, si por ejemplo fuese una antología de novela negra, pues hay un cuento allí, el que tú mismo decías de Colombia, que podría ir muy bien. Si fuera un tema histórico, me gusta mucho Condecoración. El sefardí, ¿no? El sefardí de Grecia. El sefardí, que es una parodia. Si en cuanto a la actualidad, no sé, también hay uno que me gusta mucho, que es el de Si fue tu padre en otra vida. Uh-huh. Bueno, pues... También, y por último me gusta, que es un relato de jóvenes. Claro, es que... Una niña que descubre un poco su sexualidad, ¿no? Sí, que nos lleva a Israel también. Que nos lleva a Israel, sí. Bueno, Esther, pues con la historia de esta pelirroja, que esperamos que nuestros oyentes puedan leer, cerramos esta entrevista. Ha sido difícil que nos eligieras un cuento, lo entendemos perfectamente, pero seguro que... Elígelo tú, Raquel, dime tú uno. Pues a mí el de me gustó mucho, y también me pareció muy interesante el del intercambio de correos y WhatsApps, que no recuerdo el título del cuento. Sí, ya sé cuál dice. El de Come, entre Israel y Popeye. Sí. Uh-huh. Pero bueno, seguro que nuestros oyentes encuentran algo interesante en cada uno de los 24 relatos, de las 24 historias que nos regala Esther Bendán, que hace poco fue el cumpleaños de tu hermana. No sé si se la has regalado por su cumple, de nuestra querida Mercedes Bendán, nuestra compañera. Se lo he regalado por su cumple, y es más, le he pedido: Mercedes, tú que has trabajado en la radio, dime cómo es mejor vender este libro. Porque una cosa es que te gusten y escribirlo, y otra cosa es qué les interesa a los lectores para comprar, y qué les lleva a un lector a comprar un libro. Pero no, ella me dijo cosas tan bonitas que la verdad es que las olvidé, así que no las he sabido repetir. Así que espero que tú las sepas decir. Bueno, Esther, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de tu último libro, y te convocamos para el siguiente, que sabemos que estás trabajando ya en ello. Ya nos contarás. Muchas gracias. Oye, gracias, Raquel.